Aquí ya está con nosotros Roy Campos y yo termino abruptamente porque no terminamos. Vamos a continuar, Roy. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Hola, Roy, buenos días. Ya vimos el juicio, ya vimos que hay festejo aquí en México, en algunos sectores, por un veredicto de culpabilidad con testigos que fueron de oídas. Sí. Pero esa es la ley, ese es el sistema penal acusatorio en Estados Unidos, entonces... Culpable. Culpable. Es culpable de las 5 imputaciones. A donde yo quisiera que tú nos ayudaras aquí a ir un poco viendo los matices, desbrozando esto, es este veredicto, ¿qué tanto en términos de opinión pública se queda en Genaro García Luna? ¿Qué tanto, qué porcentaje se muda hacia Felipe Calderón? Un poco para ver en qué condiciones podría estar el presidente. A ver, el presidente no va a dejar que se quede en García Luna. De hecho, nunca lo ha dejado que se baje. O sea, nunca ha mencionado colaboradores hacia abajo, sino solo hacia arriba, hacia Felipe Calderón y hacia partidos políticos, y hacia gobierno, Fox. Entonces, el presidente basa su comunicación básicamente en 3 ejes. El primer eje es creación de narrativa propia, es mi narrativa repitiéndola. La segunda es interpretación de hechos. Lo que pasa, doy la interpretación para llevarlo a mi narrativa. Y la tercera es me aíslo de narrativas ajenas. Esta le sirve tanto de creación de narrativa propia, es mi narrativa, era cierta, y ahí voy por Calderón, y ahí estoy mencionado, y el PAN, etcétera, y aíslo de narrativas ajenas. Dejo de hablar de lo que está pasando en este momento en Zacatecas, o de una interpretación de hechos de que esto de Zacatecas es producto de la guerra de Calderón, etcétera. Entonces, se acomoda muy bien, y ya empezamos la época electoral como para que el presidente la abandone. O sea... Ahora, pero aquí me voy a porcentajes. Esta línea política, de argumentación política, ¿qué tanto del electorado que no es su electorado le puede jalar? No, ni a nadie. El que no es su electorado no le importa Indecisos. mucho. Ok, los indecisos, está bien. Esos, digamos que en este momento no les importa. En este momento, ¿por qué? Porque en estos momentos su vida diaria está más ligada a la inflación, a la seguridad, al transporte, al trabajo. O sea, está más ligada a otras. Pero se entera tarde o temprano, se entera. O sea, es tarde o temprano se va enterando, tarde o temprano se va viendo que hay un periodo electoral, una selección natural y entonces toma decisiones sí basado en quién me va a cumplir, quién no es corrupto, pues de quién es culpa la inseguridad. Aquí hay que recordar, muchas veces lo hemos dicho, la inseguridad o cualquier problema era una asignación de responsabilidades. ¿De quién es culpa? ¿No? ¿A quién culpo de lo que está pasando? Y entonces la narrativa que crea López Obrador no es culpa de lo que estamos hoy, sino es culpa del pasado, ¿no? Entonces sí le va a servir mucho. Es una narrativa muy fuerte la que genera García Luna. García Luna, yo te podría decir que antes del juicio era un personaje de élite, ¿no? Y que hoy ya es un personaje popular. Roy, ¿y cuánto tiempo puede durar? Me imagino que, por supuesto, de aquí a que sea la audiencia de entrada puede durar esta narrativa. ¿Y qué da también para hasta las elecciones? ¿O cuánto tiempo...? Es difícil decirlo porque depende de ellos. De hecho, les va a reclamar a los medios en cuanto lo abandonen. Dejaron de ponerlo en primera plana. O sea, ese es un reclamo, ¿no? ¿Por qué? Porque es su narrativa, como que no llevan su narrativa. ¿Cuánto tiempo le da? Le puede dar para mucho tiempo. Recuerdo cuando empezó el sexenio que una pregunta era ¿cuánto tiempo puede servir la mañanera? No, hoy no se entiende el gobierno sin la mañanera. O sea, no, pues depende de él, de cómo avive. Va a avivar el caso. Cada vez que aparezca algo complicado, va a avivar el caso de García Luna y va a subirlo al nivel de Calderón. Nomás imagínate algo. Imagínate que en campaña Calderón fuera un personaje importante de la campaña, ¿no? Campaña en contra de él. Uh-huh. Bueno, se estaría refiriendo a él permanentemente como el jefe de García Luna. O sea, entonces él va a tratar de hacerlo largo este periodo. Oye, Roy, ahora esto nos lleva a una mayor polarización. Sí. Y en este momento, de todas las personas que se han mencionado como posibles, eventuales aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, pero no hay nadie que sea calderonista. No.
O sea, ¿le podría ayudar también a la oposición irse contra Felipe Calderón o sería un suicidio político? No, yo creo que sería un suicidio, ¿no? Porque además podrías decir también que Calderón ya no está en el PAN, fue expulsado del PAN, o sea, ¿no? Aunque su esposa sí está. Entonces sí tendríamos que verlo, pero difícilmente se van a ir. Yo creo que sí tienen que decir, deslindarse, declarar la culpabilidad, qué bueno que se le castigó, es decir, ponerse del lado de la justicia. Pues de la justicia. No importa si les gusta o no el juicio, es de la justicia, es culpable y sumarse a esto y decir qué bueno que pague y ojalá paguen él y todos los que estuvieron en ese tema. Pero no sacrificar y no quemar leña verde a Calderón. Oye, finalmente, Roy, ¿vas a medir qué tantos mexicanos ¿Se enteraron? supieron esto? Sí, vamos a medirlo. Y vas a medir qué tanto Les importa. creen que les importa. Les importa, y sí. ¿Creen sí, o no? Sí, y tiene influencia en su decisión. O sea, es que ese tema, sí, dices bien, es importante, genera tensión, pero en mi vida afecta, en mi vida importa. ¿Y tomo decisiones con eso o no? Son muchas cosas. Para ver si este tema de élite también se va hacia abajo, pero ya en cuanto a preferencia. Oye, y la otra parte es, una cosa es que no se vaya hacia abajo, pero también ocupa un espacio en el discurso oficial que deberían ocupar otros temas a los que quiera aislarse. O sea, tiene el doble beneficio. El beneficio de hablar de eso y no hablar de otras cosas. Roy Campos, muchísimas gracias por platicar. Ya escucharemos esos resultados que van a ser fascinantes.